Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas. Bienvenidos a otra edición de Chubut. Hoy, esta semana, tenemos un tema muy caliente. ¿Por qué? Porque nos enteramos a través del diario que un tercio de la población de Puerto Madryn habría tenido contacto con el COVID-19 y habría sido asintomática. Este informe que hizo la redacción del diario web citando fuentes del programa Cero Madryn y recorriendo datos preliminares, eso hay que aclararlo también, datos preliminares en un trabajo que hasta el momento no se concluyó, un adelanto absoluto del diario de Madryn, hay que mirarlo con detalle. ¿Por qué? Porque, por supuesto, hay varias preguntas que quedan acá. Una de las primeras es, por supuesto, ¿cómo fue que un tercio de la gente en Madrid pudo haber sido portadora del virus que no haya sabido y qué está pasando? Para eso le comento que vamos a tener a dos invitados. Uno que es el líder del programa Cero Madryn, que nos va a poner todo esto en contexto y nos va a dar todos los detalles. Y otro que es un médico de muy alto perfil, muy involucrado con la lucha contra el coronavirus y que nos va a explicar, poner en contexto y dar recomendaciones. Eso es el cuerpo del programa de hoy. Ahora, uno de los detalles para empezar a pensar y ver exactamente qué está pasando es, primero, este estudio se hace al año de la pandemia. Segundo, no se hace a nivel nacional, se hizo solamente en Madrid. Es un estudio muy particular y la otra pregunta es, ¿qué pasa con la provincia? Si bien la provincia tiene un rol en este estudio, la otra pregunta que queda es, ¿y Trelew, y Rawson, y Comodoro, y Esquel, y todo el resto de la provincia de Chubut, y todo el resto del país? Bueno, estas son solo algunas de las preguntas que vamos a plantearnos hoy y que vamos a tratar de recorrer, tratando de entender qué pasó en Madrid para que suceda lo que sucedió. Un tercio de la población tuvo realmente coronavirus cuando los números dan más o menos 10.000 enfermos con un poco más de 100.000, 110.000 habitantes. Bueno, vamos a ver exactamente de qué se trató esto. Seguimos adelante con Chubut. Y para enterarnos de qué pasa en Madrid y cómo funcionó este estudio que mencionamos antes, estamos con el doctor Daniel Schoenfeld, quien es el investigador principal de este estudio en particular que se hace en Madrid. Doctor, ante todo, muchas gracias por ser parte de esta edición de Chubut Hoy. Un gustazo conversar con usted. Bueno, mucho gusto y gracias por la llamada. Doctor, ¿de qué se trata el estudio? ¿Qué hicieron? Si me lo puede decir en 30 segunditos. Bueno, este es un estudio de cero prevalencia, donde tiene como objetivo principal y objetivos secundarios. El objetivo principal es saber qué proporción de la población de nuestra ciudad estuvo en contacto con el virus del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 y desarrolló anticuerpos. Así que como el estudio Cero Madryn es cero prevalencia de anticuerpos para SARS-CoV-2 en Puerto Madryn. Es un estudio que integró diferentes entidades y que llevamos realizado en el campo entre los primeros días de marzo y que finalizó la recolección de muestras la semana pasada. Y doctor, si lo entiendo bien, fueron, digamos así, casa por casa, bueno, por supuesto con un método estadístico, no pararon en todas las casas, entiendo, pero le sacaban una gotita de sangre a cada participante, a cada persona, digamos, que Sí, interrogaban, ¿correcto? en el estudio participó el municipio de la ciudad, le participó gente del Ministerio de Salud de la provincia y participó el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, que está en Santa Fe, que es la gente que nos va a hacer el análisis estadístico. Consistió básicamente en buscar gentes de los diferentes barrios de la ciudad, repartidos por una metodología epidemiológica,
conservando la proporción de cada barrio en la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad, y a la vez la proporción de las edades, que dividimos de 0 a Claro, 15, 15 a 30, 15 a 45, perdón, 45 a 65 y mayores de 65, manteniendo esa proporción respecto de la proporción de esas franjas etarias de la ciudad. Así que se sortearon claro. manzanas, y en esas manzanas fueron encuestadores a tocar timbre, y por vivienda se tomó una persona. Y esa persona, esas personas reportadas tenían que tener una relación respecto de la población de Madrid. ¿Qué te quiero decir? No podíamos tomar el 40% de chicos ni el 40% de adultos, porque esa no es la proporción de gente que vive en nuestra ciudad. Claro, tenía que Entonces tener se la tomó proporción, la misma composición que el universo total de exactamente. habitantes de Madrid. La misma Respetamos composición, claro. la proporción por barrios respecto de la población general, y la proporción por edades también respecto de la población general. De ese Doctor, modo antes, tuvimos un poco más de, perdón, perdón, no, termino de continúe, dar ¿qué, un qué tamaño pantallazo fue de la cómo muestra? fue. Sí, 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 por La favor. muestra, el estudio consistía en dos momentos. Un momento domiciliario, donde los encuestadores tomaban datos desde la edad, si tuvo o no tuvo COVID, si tuvo otros síntomas, datos socioeconómicos, y la persona luego iba a un centro de salud donde se le hacía lo que dijiste vos, un pinchacito en el pulpejo, y se extraía una gotita de sangre, y a eso se lo evaluaba con un dispositivo que se llama SeroKit, que eso nos iba a dar la positividad o negatividad de anticuerpos de IgG, que es un tipo de anticuerpos, para saber si esa persona estuvo en contacto con el virus y desarrolló anticuerpos. Claro, y entonces acá llegamos al resultado de que, según los datos preliminares que publicamos en el diario, el 30% de los madrilenses tuvieron contacto con el virus. No, Primero perdóname, no, no es exactamente así. ¿no No, es no, así? ¿Cómo es? no, ¿Cómo es? Cuéntemelo, cuéntemelo, por no. favor. No te puedo decir cómo es, porque todavía no analizamos el total de los casos. Nosotros creemos que hay una proporción importante, pero salió, me parece, un poco erróneamente. A ver, cuando uno hace un trabajo de esta envergadura, es difícil dar resultados parciales, porque nosotros lo que queremos, para ser serios, es tener el análisis de la totalidad de la muestra, y en esa totalidad Claro, poder saber qué proporción de gente está. Por lo que vamos viendo, pero nos queda analizar, te diría que un 60% de la muestra, hay una proporción importante de gente que ha tenido contacto y que desarrolló anticuerpos. Pero yo no quiero hablar de porcentajes, porque sería o sobre o subestimar algo que estamos analizando. Entonces, lo importante es esto, que lo tenemos en proceso de análisis, y que cuando lo demos a conocer vamos a dar la cifra justa porcentualmente que nos dio esta encuesta, ¿no es cierto? claro, 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 claro. Perfecto, perfecto. Eso es importante decirlo porque la cifra puede variar como en cada proceso estadístico, donde, claro, se toma una parte de los resultados que no representa el total de los resultados que tomaron. Ahora, no usemos un número. Esta proporción importante de personas que habría estado en contacto, y acá me cuido con el habría porque estamos en todo un esquema condicional, lo entiendo, que habría estado en contacto con el virus, ¿le pareció más de lo que se vio en las cifras? ¿Lo sorprendió, digamos, por lo mucho? ¿O esperaban eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad. En lo personal esperaba que sea una cifra importante, eh, pero no lo tengo definido cuánto es. ¿Por qué digo Claro, esto? Porque Madrid, si uno se pone a analizar las personas que están declaradas como habiendo padecido COVID, es más o menos el 10% de la población. Madrid tuvo alrededor de 11.000 casos para una población de alrededor de 110.000 personas. claro, Entonces, es una cifra que ya porcentualmente, con solo los casos
denunciados como positivos es más alta que la estadística de muchas ciudades del país y del mundo. Entonces, si nosotros partimos de una base de alrededor de 10% de casos conocidos, y si estimamos que muchas personas han transitado la enfermedad o con pocos síntomas, o con ningún síntomas, o con síntomas pero que no fueron de la suficiente cuantía como para consultar y estudiarse, ese 10%, 11% es la base para que siga creciendo. Así que yo creo que al final nos va a dar una cifra bastante más importante que ese 10%. Bueno, y después tendremos que analizar en los diferentes subsegmentos de edades, y también este estudio nos va a poder decir si la gente que es positiva y no tenía diagnóstico, si concurrió o no concurrió a centros de salud, cómo fue la respuesta del sistema sanitario, cómo fue la autopercepción de síntomas. Bueno, vamos a tener bastantes datos para analizar, pero te repito, para ser serios en la difusión de esto, nosotros tenemos que esperar tener el análisis completo. Perfecto, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La última, antes de dejarlo ir, este estudio y los resultados que vienen obteniendo, ¿cambia en algo el perfil de salud pública de Madryn? ¿Afectan algo? ¿Hay que repensar alguna cuestión para adelante? Digo, ya no para atrás. O sea, porque, claro, el estudio revela algo que sucedió en el pasado. Me gustaría saber cómo los resultados de este estudio esperan que cambie la política sanitaria para adelante en Madryn. Bueno, esto va a ofrecer distintos aspectos en el análisis. Puede ofrecer aspectos desde, primero, qué pasó con las diferentes poblaciones y grupos etarios, y en qué grupo etario o en qué población tendríamos que incrementar los cuidados si es que algún grupo se destaca sobre otro respecto de la seropositividad. Por ejemplo, no sé si va a suceder así, pero supongamos que hay una gran seropositividad en los primeros 15 años de la vida, ¿sí? Si es así, ese es un grupo que nosotros tendríamos que proteger y tendríamos que reevaluar qué pasó durante la pandemia con este grupo. También nos va a servir, ¿por qué? Porque aquel que tuvo y desarrolló anticuerpos, no sabemos con exactitud, pero creemos que va a tener una mejor chance de responder ante una nueva exposición al virus. Y entonces, si nosotros tenemos que hay un porcentaje alto de nuestra población joven que tiene anticuerpos, y si vacunamos a la población de riesgo de mayores de 60 años, vamos a tener la posibilidad, pero todo esto, como estamos aprendiendo en el día a día, lo planteo como posibilidad de tener una respuesta robusta como ciudad ante una infección, ¿cierto? Bien, bien. Hay mucho dato para procesar. Por supuesto que desde ya, doctor Daniel Schoenfeld, lo cito, lo comprometo para reencontrarnos, por supuesto, cuando se publiquen formalmente los resultados después de un proceso debido y de una evaluación científica. Doctor Daniel Schoenfeld, muchísimas gracias por ser parte de esta edición de Chubut Hoy. Un gustazo tenerlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Ya le digo, ya lo voy a agarrar. Hasta la próxima. Bueno, Seguimos. Muchas gracias, Daniel Schoenfeld. Seguimos adelante con Chubut Hoy. Seguimos adelante en Chubut Hoy y ahora me acompaña un médico que sabe mucho, un hombre que sabe mucho y creo que aprendió mucho más del coronavirus y de los coronavirus desde esta pandemia, por supuesto. Doctor Claudio Santamaría, muchísimas gracias por ser parte de esta edición de Chubut Hoy. Un gustazo tenerlo. No, gracias por la invitación. Un gusto participar. Doc, le pregunto, ¿cómo ponemos en contexto este 30% de personas que en Madryn tuvieron contacto con el coronavirus según los datos preliminares que están difundiendo en este momento? Pueden cambiar los datos, eso también tenemos que aclararlo, pero los datos preliminares que tenemos en este momento son estos y dicen que un tercio de los madrinenses tuvieron coronavirus. ¿Cómo puede ser?
Ahí la diferencia está, más o menos tiene 110.000 habitantes y la diferencia está que los que tuvieron síntomas son los diagnosticados. Hoy en el estudio muy importante que están haciendo, están encontrando lo que llamamos los pacientes asintomáticos, aquellos que se infectaron, por eso están detectando anticuerpos. El virus circula de manera muy importante. Solo consultan los que tienen síntomas importantes, moderados o graves, y aquel que no tiene síntomas o los síntomas son leves, no consultan. Pero cuando rastreas a toda la población, por eso la prevalencia de contagio es mucho mayor. Entonces, lo que estamos viendo, doctor, es simplemente una expresión de algo que sucedió y que en Madrid hemos visto como un gran cúmulo de casos asintomáticos. ¿Sería correcta la presunción que estoy teniendo? Sí, porque no se sabe y depende de las poblaciones estudiadas, entre el 30 y el 60% de los contagios son asintomáticos. Entonces vos estás viendo cuando diagnosticás solo al que tiene síntomas, aquel que no los tiene no consulta, pero padece la enfermedad, la contagia y después le genera anticuerpos. Cuando haces todo el estudio de la población, siempre encontrás más casos porque estás encontrando al que diagnosticaron con los síntomas y aquel que no tuvo síntomas. Por eso esta diferencia entre el 10% y este 30%, que da una ventaja para cuántos hay que vacunar, porque hubo y hay más enfermos de los que estamos diagnosticando. Entonces, acá me queda una última pregunta simplemente para tratar de poner esto en contexto. Primero, había un número que dice que la Sputnik, y me gustaría confirmarlo, que la Sputnik, si uno ya tuvo la vacuna, digo la Sputnik porque es la que yo escuché, sería más efectiva si uno ya tuvo coronavirus y le ponen una vacuna. Lo primero que querría entender es eso. Lo segundo es si usted hace algunas semanas fue el primero en realmente tocar el tema del COVID largo en los pacientes de COVID. Por un lado quiero entender la vacuna, por otro lado quiero entender, ¿estos asintomáticos pueden tener COVID largo? ¿Pueden tener, sí, problemas de salud crónicos o al menos más largos después de tener esta enfermedad sintomática? La verdad que sí. Te contesto primero, cuando alguien tuvo coronavirus, tanto sea sintomático, con síntomas o sin síntomas, tiene que aplicarse una dosis de la Sputnik y eso se vio que funciona muy bien y tienen una efectividad que supera el 90%. Entonces, tuviste coronavirus, esperás que se te vayan los síntomas, 15, 20 días después te puedes dar una dosis y lográs la efectividad como si te dieran las dos. Y con respecto al coronavirus largo, COVID largo, la verdad que la experiencia dice que el 30% de los pacientes que tuvieron con o sin síntomas, días o meses después, desarrollan diferentes síntomas porque afecta al organismo el coronavirus, generando una tormenta de sustancias inflamatorias, le llamamos citoquinas, que pueden destruir, lesionar temporariamente o crónicamente los pulmones, el corazón, el sistema nervioso central, los intestinos, el tubo digestivo, las articulaciones o los músculos. No importa si tuviste síntomas o no. Ya en Argentina hay 7 centros que estudian y tratan coronavirus largo y en el mundo hay experiencia muy importante que se está acumulando porque se está convirtiendo en una enfermedad crónica en el 30 hasta el 30% de los pacientes. Discúlpeme, la última, simplemente como recomendación. ¿Qué recomienda a toda la población? Que vayan a ver al médico, que vayan a ver al médico cada cuánto para hacer un seguimiento sobre un posible COVID largo. ¿Qué recomendación tiene ahí en caso de que alguna persona que haya sido asintomática, bueno, se empiece a sentir mal o tenga algún inconveniente? Es muy importante 2 cosas. Hacer una consulta con su médico clínico, con su médico de cabecera y que te haga un estudio general, lo que hacíamos antes todos los años.
por lo menos después de 3 meses de haber padecido los síntomas, la enfermedad o crees que la tuviste, que te haga un chequeo, un electrocardiograma, una placa de tórax, y él irá viendo qué otros estudios pedir. Y la cosa más importante, no olviden que el coronavirus es aéreo. Hay nuevas variantes. Yo desde marzo del año pasado me vieron siempre con un barbijo, hoy estoy en casa. Actualmente uso 2 barbijos porque no me quiero infectar. Lo más importante que les puedo decir hoy. Bien, bien. Doctor Claudio Santamaría, como siempre, un gusto conversar con usted y un gustazo compartir aire, como siempre. Muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de esta edición y sus recomendaciones, por supuesto. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo a esa tierra tan hermosa del sur. Un abrazo enorme. Muchas gracias, doctor Santamaría. ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a dos expertos que cada uno desde su lugar nos puso en contexto lo que pasó. Así fue que un tercio de la gente de Madrid podría, y hay que usar el tiempo verbal correcto, podría haber estado en contacto con el virus. Por un lado, eso facilita la lucha a futuro, pero genera una recomendación muy puntual para un tercio de los residentes de Madrid. Ahora, la otra pregunta es qué pasa con el resto de la provincia. ¿Y qué pasa, por supuesto, también con el resto del país? ¿Cuántos argentinos, cuántos chubutenses, cuánta gente, cuántos comodorenses hay que realmente tuvieron contacto con el virus y qué hay que hacer? Eso es importante. ¿Por qué? Porque siendo una proporción tan grande que potencialmente puede ser toda la provincia, es importante recordar lo que dijo el doctor Santamaría. Primero, hablar con el médico, quizás hacerse un análisis para ver si uno en la sangre quedan rastros de los anticuerpos de coronavirus, que sería el testigo que nos dice que el coronavirus pasó por nuestro cuerpo. Esa es una manera de empezar a pensarlo. La otra es, ya yendo no solo a lo personal, sino a la política pública. ¿Dónde estaban las autoridades mientras el virus recorría de punta a punta la provincia y el país? Aquí hay un dato fundamental para tener en cuenta, que es que siempre estamos concentrados en cuántos testeos se hicieron de hisopado. El testeo de hisopado, que se inserta un hisopo muy largo en la nariz, no me lo voy a volver a insertar, ya me lo hice varias veces y no me lo voy a volver a insertar para demostrarlo en este programa. Por supuesto que sí lo voy a seguir haciendo cada vez que sea epidemiológicamente necesario. Pero hay que insertarse un hisopo. Ese es el estudio que te dice si ahora tenés coronavirus. Pero el estudio de sangre es si tuviste coronavirus. Son dos conjugaciones del verbo muy distintas. Y si uno tuvo, lo importante que nos enseña el doctor Daniel, el doctor que hizo el estudio, el coordinador del estudio cero, nos enseña que eso queda en la población. Por ende, sería razonable que el resto de la provincia o el resto de los poblados más importantes de Chubut también se hagan eco de este estudio y quizás con colaboración de la provincia, de la nación o de otras instituciones se logre establecer un perfil de cuánto caminó, entre comillas, caminó el virus en la población provincial. Sería importante. ¿Por qué? Porque te cambia el esquema de vacunación, como dijo el doctor Santamaría. El doctor Schoenfeld explicó que en Madrid, entre otras cosas, habría, según sus números preliminares, algo parecido a un tercio de gente con el contacto con el virus. Ahora, esperemos los números finales que los están procesando. Puede ser más, puede ser menos que ese tercio, por un lado. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta qué pasó en el resto de la provincia. Un dato vital para entender qué está pasando. Y finalmente, por supuesto, por favor, que lleguen las vacunas rápido, que eso es lo más importante y lo que realmente deseamos, especialmente para todos los grupos de riesgo, para las personas con enfermedades crónicas y para las personas mayores. Así concluimos esta edición de Chubut Hoy. Nos reencontramos el miércoles que viene para recorrer otra vez junto a los principales protagonistas del quehacer provincial y nacional
qué pasa y cuáles son los temas más importantes en la Argentina, en la provincia y en el mundo. Como siempre, nos reencontramos los miércoles después del noticiero acá en Canal 9 de Comodoro Rivadavia y a través de Azul Media a todo el resto del país y el mundo. Nos vemos la semana que viene. Chao.